salida? Son simétricos porque son iguales, pero uno es NPN y el otro es PNP. Son simétricos porque los voltajes se dividen y son complementarios porque uno es NPN y el otro es PNP. Lo que vamos a ver es la incidencia de una configuración que se le adiciona normalmente a la simetría complementaria, que se llama driver o suministrador. Entonces, este transistor lo que está haciendo, entonces lo que hace un emisor común, amplifica voltaje y corriente. Por lo tanto, el emisor común lo que está haciendo es amplificando la señal, y la simetría complementaria, por supuesto que lo que hace es eleva la corriente, manteniendo más o menos el voltaje. Lo primero que vamos a observar de este circuito que está conectado es un potenciómetro de ajuste que está conectado a este transistor, que es el driver. Y estos dos son los complementarios, similares al circuito que tuviste la semana pasada. Luego acá podemos ver la salida que va hacia el altavoz y una señal que vamos a monitorear por el osciloscopio para ver su característica. Aquí colocamos la entrada con una pequeña resistencia para medir ahí la corriente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que está haciendo este potenciómetro dentro del circuito. Vamos a dejar ese terminal conectado a la tierra. Y aquí tengo con el tester la medición del VCC. Son 16 voltios aproximadamente. Si yo me ubico en el transistor de este lado y muevo este potenciómetro, lo que estoy haciendo es modificando el punto de trabajo. ¿Cierto? Lo voy a dejar justamente en 8 voltios. Sería aquí estoy midiendo, sí, aquí estoy midiendo justo la mitad. Este transistor, por lo tanto, tiene el colector justo en 8 voltios, que es el VCC medio. Y por lo tanto, si tú observas bien acá, vas a descubrir que este voltaje, que es 8 voltios respecto de tierra, se va a trasladar a la simetría complementaria, provocando por un acoplamiento directo el mismo voltaje que hay a la salida. ¿Hola? ¿Sí? El punto operacional depende de esto, ¿cierto? Y de los voltajes continuos y la polarización del circuito. Recuerda por qué me interesa que esto quede en 8 voltios. Porque sencillamente ese es el voltaje que nosotros vamos a usar como referencia para que la señal de audio excursione para arriba y para abajo. Entonces, recordemos, ahí estoy midiendo el transistor en el punto Q que tiene 8. Voy a medir ahora cualquiera de estos transistores a la salida y mira lo que tenemos. Este transistor a la salida también tiene 8. Obviamente. Por lo tanto, la salida va a quedar polarizada. Este transistor con 8 y este otro obviamente de 8 para arriba y 8 para abajo. Quedan los dos conectados. Además, los dos emisores de salida son iguales. Tenemos entonces claro el funcionamiento. Ahora, acuérdate, si yo muevo el potenciómetro, cambio la corriente base de Q1 y puedo subir y bajar, que fue lo que hice recién. Esta perilla normalmente lo vamos a encontrar como uno de los elementos típicos en los power de alta potencia. Ahora lo que vamos a hacer es poner señal. Vamos a colocar señal. Aquí estamos observando una señal de audio de baja señal, de baja potencia. Alta potencia. Emite bastante energía el amplificador. Para no estar escuchando este problema de la distorsión, ¿verdad? Observamos acá una cuestión bien interesante. Ahí observan ustedes una distorsión de cruce que está generándose en el circuito. Estos dos transistores de salida están en clase B, es decir, las bases no tienen voltaje continuo. Es la señal de audio la que polariza y por eso quedan unas pequeñas fracciones de 0,6 voltios para arriba, 0,6 voltios para abajo en forma aproximada, ¿verdad? Y esa curva que se observa es debido precisamente a las características de la respuesta inductiva. Para no estar escuchando los pitos durante todo el rato, vamos a conectar un equivalente pasivo que es una simple resistencia, ¿cierto? Enlosada.
Y fíjate cómo se ve ahora, ya no tengo componentes reactivos. Y por lo tanto tengo lo que se llama distorsión de cruce. Profe, ¿y eso puede suceder por la... Bobino. No, por el... Esto, la... Bobino. Se me olvida el nombre. Por todo. Bueno, es toda la reacción. Toda la reacción. Exacto, toda la reacción. De hecho, si nosotros, por ejemplo, esto lo estimuláramos con onda cuadrada, vería el efecto de la resonancia del cono con una respuesta amortiguada. Habría varios fenómenos. Y no solamente eso, la masa, la elasticidad, el volumen de aire, la resistencia implícita, la inductancia implícita en la bobina, o sea, todo el fenómeno eléctrico, mecánico y acústico estaría influyendo. Por eso al tocarlo influye la condición mecánica. Si aquí tapáramos o no la condición acústica, también haría modificar el funcionamiento del circuito. Entonces ahora viene el proceso de la medición. Vamos a elevar el voltaje a la salida de nuestra carga para que esta cuestión genere una tensión suficientemente grande y que obviamente no nos genere mayor problema en eso, en la saturación. ¿Ves? Estamos más o menos en ese rango. Vamos a elegir una frecuencia un poquito más alta. Igual también va De 1 kilo. Sí, no importa. Vamos a suponer que estamos hablando de una señal medianamente civilizada, por ahí. Recuerden que la forma para solucionar eso sería agregándole voltaje continuo a las bases, a las dos bases. ¿Cómo se hace eso? Aquí, ¿cómo lo haríamos si que quisiéramos dejarlo en clase B? Tendríamos que hacerlo como la semana pasada. Ahí y ahí. Tendríamos que meterle voltaje. O bien, como lo hacen algunos circuitos, con 2 diodos, para que cada diodo tenga el voltaje de base continuo requerido por la base. Algunos le colocan aquí un potenciómetro para ajustar la distorsión de cruce. Este está ajustando el punto Q, que es el desplazamiento positivo o negativo, y este potenciómetro también puede ser una opción para modificar esa pequeña irregularidad que está ocurriendo en el circuito. Sigamos. Calculador y lápiz. Vamos a empezar completando los datos de la tabla. Permiso, Moisés. Aquí tenemos